Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es La Zona Sobrenatural, su hermano Juan Malaquías. Y para mí es un gozo porque hoy voy a compartir con un gran amigo, hermano, un ministro, un hombre que Dios ha hecho cosas que cada vez que lo veo me maravillo. Estoy sorprendido con lo que Dios ha hecho con este hombre. Y mi hermano se va a identificar, es un pastor, Amén. Un hombre de Dios. Gloria a Jesús. Le damos la gloria y la honra a Jesucristo que nos trajo aquí. Y a ti, Malaquías, por el honor de invitarnos, ¿verdad? Quiero que las personas conozcan mi persona. Yo soy el pastor Reinaldo García. Gloria al Señor. Presidimos el Ministerio Palabra, Poder y Avivamiento y la Confraternidad o Confederación de Iglesia Cristiana Pentecostés Filadelfia. Gloria a Dios. Estamos abiertos a llevar la palabra de Dios. No importa el ambiente, no importa las circunstancias, lo importante es llevarla. Amén, amén. Reinaldo, yo te veo. Y cuando te veo, pienso en aquel hombre que en otro tiempo, y estamos aquí para hablar de tu vida, de tu testimonio. Claro. A mí me sorprende verte hoy, la transformación, lo que ha pasado contigo, cuando te veo los rasgos físicos, que veo tu rostro, tu perfil, tu forma de vestirte. Estoy maravillado por lo que Dios hizo contigo. Y queremos hablar de ti, de tu vida, tus testimonios. Tú eres testigo de esto. Fíjate, yo era productor de espectáculos en los tiempos de Michael Miguel y la Super Tarde. ¡Wow! Y en ese tiempo introducimos ciertos niveles de espectáculo a nivel de discoteca y a nivel de centro nocturno, y me convertí en el primero de la zona oriental que ocupaba todo el marco de lo que es la promoción y el espectáculo y la presentación de orquesta y espectáculo. Dios mío. Tú sabes que en ese tiempo uno pensaba uno que uno estaba bien y estaba haciendo la cosa correcta, pero realmente estábamos llevando miles de almas al infierno. Wow. Porque cada vez que tú haces un espectáculo de eso y de la magnitud que yo lo hacía, son mucha la gente que se corrompen y mueren en borrachos. Cuando tú dices llevaban miles de almas al infierno, ¿tú te refieres a que el ambiente que se mueve en las discotecas, los drinks? Todo el que trabaja en ese tipo de ambiente prácticamente se convierte, lo mismo que somos nosotros, ministros de Dios para salvación. Eso mismo es un ministro del diablo en cuanto al espectáculo para llevar a la gente también a la perdición. O sea, es el mismo mundo, pero contrariamente y paralelo. Lo mismo que hace un promotor de espectáculo es lo mismo que hace un pastor. O sea, que básicamente en ese entorno se mueven entidades demoníacas. Cuando la gente es llevada al alcoholismo, a las discotecas, a esos ambientes, inicialmente, ¿cómo funciona? Después que tú lo ves desde la óptica de Cristo, de la óptica bíblica, ¿cómo es el asunto? Mira, pastor? Vibrándolo desde el punto de vista antes de ser cristiano, uno veía que uno tenía ciertas habilidades. Habilidades. Había, aparte de ciertas habilidades, había una magia, como lo podemos llamar así, para convencer a la gente y para que la gente siguiera a uno. Es como una especie de unción, pero no la unción que viene de Dios. Satánica y diabólica. Wow. Entonces la gente se maravillaba con los inventos que uno hacía. Entonces dentro de esos inventos había un amigo mío que fue que me introdujo, que se llamaba Pedro Decoraciones en esa área, y también yo trabajaba en la Super Tarde y era el decorador oficial cuando iban a presentar las orquestas, la Cocubán y todo eso, y trabajaba con el equipo de Domingo Bautista. Entonces en ese tiempo... Estamos hablando de Domingo Bautista, el que hacía la Super Tarde, Super Revista. Estamos hablando del 80 y pico. Wow. En ese tiempo, o sea... para hacer más claro, Satanás le dio a uno una visión de captar a la gente y al público a través de esos espectáculos. Ahí se creó, que yo fui uno de los que promoví eso, la llamada camiseta mojada. No sé si tú te recuerdas. Eso era una fiesta donde las muchachas se ponían unos t-shirts y se mojaban sin nada abajo, sin ropa interior. Ya tú sabes que era un desperdicio. Dios mío. Es un desperdicio humano. Había un desbarajuste sexual. Entonces, yo fui uno de lo que
No fui uno de los que le empezó, pero fue uno de los promotores de eso. Wow. Y lo que también Promovía y avancé establecía eso. esas fiestas. Y el que la popularizó a nivel nacional y a nivel de la zona oriental con un amigo mío que se llamaba Alexis. Pero yo pensaba que estaba haciendo lo correcto, a partir también de los llamados playeros. Y después vino un concepto como menos, ¿qué te digo? Menos directo al pecado, sino más cultural, que fue la fiesta campesina, que eso también... También la fiesta campesina la hacían acabó. ustedes. Sí, eso fue lo que me dio a mí el boom a nivel de las discotecas. Ya cuando una discoteca estaba quebrada, el nombre que mencionaban, búsquete Reinaldo Production. Wow. Una pregunta de modo específico. Reinaldo Production es tu nombre artístico que usabas secularmente. Es el nombre que yo usaba. ¿Y El los nombre de la- beneficios, los resultados económicos eran cuantiosos? Claro que sí, eran cantiosos, porque fíjate que cuando yo empecé sin nada. Y yo pude hacer casa. Incluso, de hecho, gracias le doy a Jesucristo, que por lo menos Jesucristo me ha permitido santificar esos bienes que yo conseguí para Amén. ponerlo al servicio de la obra, ¿verdad? Que hoy lo que somos y lo que tenemos es Aunque para su perdí gloria. una parte, ¿verdad que sí? Pero por lo menos ya eso me sirve como una plataforma para nosotros llevar el mensaje, llevar el reino. ¿Me está entendiendo? Y eso me costó mucho sufrimiento dentro del medio, porque hay mucho rechazo ahí, la envidia, el celo, la contienda, la corrupción, la droga. Pero Sí, yo porque nunca- donde hay sobreabundancia de donde pecado, del no hay pecado compasión. abunda exactamente. Entonces, cuando yo recibo el llamado, ya Dios había estado tratando conmigo. ¿Cómo se da el llamado No, porque de cuando quien yo hoy es el reci- pastor mira, cuando Reinaldo? yo recibí el llamado de Dios, no lo recibí porque nadie me predicó. A mí se me hablaba, incluso tú eras uno que me hablaba de eso. Así Yo es. era muy filosófico. Entonces tú sabes que ahora el perfil que yo tengo ahora, si tú te trasladas 40 años atrás, yo andaba con un Kelly encendido, con un reguero de aceite y de gelatina y una ropa rarísima. Así es, yo Y recuerdo. porque eso era, tú sabes. El arte, Entonces la yo decía farándula. yo decía que yo era el sustituto de Domingo Bautista, ¿me está entendiendo? Pero cuando Dios comienza a tratar conmigo, ya Dios va poniendo en el corazón como que yo vaya despegándome de ese ambiente. Llega un momento que ya yo no estoy disfrutando el ¿Y ambiente. cuál es la forma en la que Dios te llama, pastor? ¿Cómo te llama el Fíjate. Señor? Tú me dices, y los amigos que nos están escuchando, El están llamado escuchando un mío hombre, es un llamado atípico. pero yo te pregunto, hermano, de manera puntual. Tú eras un hombre dedicado a la farándula, a las discotecas, 100%. a la perversión, a establecer 100%. fiestas con mujeres semidesnudas. 100%. Entonces, de repente tú recibes un llamado especial. Exactamente. Y dice, nadie me predicó. Es importante que toquemos ese punto. Mire, yo tenía un séquito como de 30 mujeres. En el momento que Dios te llama. Exactamente. ¿Qué pasa? Ya yo me había casado, pero ya Dios estaba tratando conmigo. Cuando yo oía que se predicaba la palabra, yo siempre lo que le buscaba era lógica. Incluso contigo experimenté cierta experiencia en cuanto a la lógica. Cuando Dios me llama, yo era así muy dado a escuchar el mensaje de la palabra. Un día me invitaron a un culto y yo fui, ya Dios estaba tratando conmigo, yo tenía mi familia, tenía 2 propiedades y estaba haciendo una casa grandísima, hasta con piscina. ¿Qué pasa? Que una vez estoy yo un Viernes Santo, un Jueves Santo, viendo la Pasión de Cristo, donde el autor termina hablando y invitando a la gente que se haga una confesión de fe. Como yo era un poquito lógico y me gustaba mucho buscarle la quinta pata al gato cuando no la tiene, yo reté a Dios. Le hiciste un reto Un al Señor. reto al Señor. O sea, yo le hice un reto. ¿En qué consistió ese reto? Fíjate, pero eso es terrible. Yo le hice un reto al Señor, pero yo no sabía ni cuál era la consecuencia ni lo que yo estaba haciendo. Pero tú me estás hablando de un hombre que hacía dinero, que tenía mujeres, que tenía Exactamente. fama, No, y de repente, ¿qué te lleva a hacerle un Oye, reto a cuando yo Dios? estoy mirando la pasión de Cristo, yo veo que este hombre está hablando de la bondad de Cristo, ¿verdad? Y me Wow. dice, Él puede entrar en tu corazón. Solamente repite esta oración conmigo. O sea, yo era muy meticuloso cuando yo escuchaba a alguien hablar. Entonces yo me concentré en la palabra que él dijo, repite conmigo. Gloria y a tu Dios. vida va a cambiar. Yo dije, wow. Dije, pero yo tengo que chequear a ver si eso es verdad. Pero ¿qué había en tu corazón en No, ese es momento? mentira. ¿Cómo te sentías tú? Porque No, no, tú no. vienes, Mira. de discoteca y de vida que la Mira, gente yo llama me vida sentía- alegre. Prácticamente yo decía, bueno, dentro de 5 años ya no te voy a tener problemas. Yo tenía mi familia muy bien, tenía mi negocio viento en popa, tenía propiedad, estaba haciendo... Pero la pregunta que yo le Pero, hago, pastor,
yo decía, yo nada más me falta una sola cosa. La pregunta que yo le hago, pastor, ¿qué había en su corazón que usted sentía Estoy contestando. antes de recibir y de escuchar el Te mensaje? estoy contestando. Yo sentía cierta satisfacción en la vida mía. Yo decía, bueno, dentro de 5 años ya yo voy a estar realizado. Wow. Pero ¿qué pasa? Que eso lo decía yo, pero en el cielo retumbaba otra cosa. A mí lo que me falta entonces es ser cristiano, pero yo voy a ver. Y comencé a recitar con el hombre. Cuando yo me acuesto en la noche, la esposa mía, todavía la casa no estaba terminada, está acostada al lado de mí, y yo comienzo a retar a Jesucristo. Yo le digo, si es verdad que tú existes, yo voy a pronunciar 30 veces, entra en mi corazón. Y algo tiene que suceder. El reto que hiciste fue, yo voy a decir 30 veces, yo sin saber Jesucristo entra a mi corazón. Sin ser Yo no sabía cristiano, ni lo que yo estaba haciendo. sin ser cristiano, Un corrupto. sin nadie predicarte y estando en discoteca, en una vida de corruptela. Un corrupto farandulero. Wow, Pero eso fue el Señor que lo puso. definitivamente. Cuando yo comienzo, que ya yo voy por las 15, veo que no pasa nada, digo, pues aquí no está pasando nada. Pero entonces ya sigo, pero yo seguí, digo, no, yo dije 30 veces, algo tiene que suceder. Cuando ya yo voy por la 20, el corazón se comienza a inflar, se comienza a inflar, se comienza a inflar. Poderoso Y ya Dios. me estaba faltando el aire. No podía casi terminar, pero el corazón, el pecho siguió creciendo. Cuando yo dije la número 30, sentí algo que se desprendió. Algo sobrenatural pasó dentro Algo de ti. sobrenatural, algo se desprendió de mí. Gloria al Señor. Inmediatamente yo sentí un impacto sobrenatural que transformó la mente y el corazón mío. En ese mismo instante, eran como las 4, casi las 5 de la mañana, entre el día y la noche. Inmediatamente yo hice eso. Inmediatamente yo vi por la ventana que estaba abierta, vi una gárgola negra, Wow. grande, que se desprendió y salió de un solar vacío que había ahí volando, con una ala Wow. extraordinaria. Yo me quedé Símbolo mirando y de que el pecado, que el yo, enemigo pero- se fue. Digo, pero venga acá, ¿y qué es esto? Voló por encima de la casa. ¿Y qué es esto? Yo me quedé maravillado. ¿Y qué es esto? Pero fue una visión No, o yo lo vi, con lo vi. literal, con los ojos Cuando abiertos. yo sentí, me acosté. Entonces esa entidad se esforzó. La casa todavía yo no la había terminado, porque yo tenía una parte que la había techado de zinc para poder tirar el plato completo. Se posó en zinc. Cuando se posó en zinc fue un estruendo, ¡boom! Y comenzó a rugir el zinc, Wow. con las uñas. Wow. Yo no sabía nada. Yo me metí en terror, pero me quedé callado y me quedé tranquilo hasta que volvió, subió y se fue. De ahí en adelante, la vida mía se volvió un desastre. Wow, pastor, usted tiene un llamado impresionante. A mí me impresiona mucho la forma, porque no hubo la intervención de un pastor ni de un evangelista, De nadie. sino que Dios toma, porque Dios usa lo que Él quiere. Lo que Él Una quiere. película, La Pasión de Cristo. Exactamente. Oiga lo que Dios puede hacer. Por eso es que hay que seguir insistiendo en los medios, en las películas, en las plataformas digitales. Hay que insistir en llevar la palabra por todas las vías. Así Porque mismo. mire cómo este hombre de Dios conoce al Señor. Wow, pero de ahí O sea, para allá. impresionante. De ahí para allá fue Impresionante. que las cosas comenzaron a tomar un giro. Yo comencé a participar en los cultos que daban los vecinos, pero el ambiente mío cambió. Tú sabes que cuando Dios llega, Dios destruye lo que hay y planta lo que Él quiere. Lo que dice la palabra, de Fíjate modo que que- si alguno está en Cristo. Nueva criatura. Entonces, Él viene como Jeremías a destruir y a plantar. Sí. El entorno que yo tenía se destruyó por completo. Porque recuérdate que la El palabra imperio dice que había que aquí construido. hay un precio que hay que pagar para Cristo. Así es. El que no aborrece padre, madre, hijo, hermano y aún su propia vida. No es digno de mí, dijo el digno Señor. de mí. Así es. ¿Verdad? El que ama más padre, madre. Sí, el que le da el lugar de Dios a la familia o a quien Yo sea. estaba complacido con la vida que yo estaba viviendo. Yo pensaba que todo estaba Sí, sí, bien. que te Y estaba llevando el mundo por había en delante. mi corazón una idolatría terrible por la familia, las mujeres y los hijos. Ese fue el precio que yo tuve que pagar. Gloria al Señor. Inmediatamente yo me convertí, inmediatamente el enemigo que subió y rasgó el zinc entró en ella. Entonces hay ahora un intervalo increíble en la vida del pastor Reinaldo García. Claro. Y es que este hombre de las discotecas, de las calles, de las mujeres, de la farándula, del entorno de la sana diversión, como le llaman, Exactamente, que no es sana nada. que de sana no tiene tiene nada. nada. Dios llama a este hombre, lo santifica, lo purifica, lo transforma y lo trae al ministerio. Exactamente. ¿Cómo se da esta transición? Bueno, ahí tú sabes que Dios permite que sucedan cosas en el matrimonio y tuve que los hijos míos se levantaron
Entonces, dio la misma habilidad de que yo utilicé para llevar la gente a la corrupción. Entonces, Dios la está usando para llevar la gente a la edificación. Antes yo plantaba discoteca y hacía eventos. Ahora yo estoy plantando iglesia Gloria a y Dios. estoy estructurando la vida de mucha gente. Aleluya. O sea, Se puede decir entonces que las herramientas que las personas usan en el pecado son herramientas de las que Dios le dotó, que sencillamente podían estar siendo mal usadas. Mal O sea, usadas, muchos exactamente. talentos que hay en la calle Exacto. y que se están usando a favor del pecado y de la maldad. Exactamente, porque fíjate una cosa, Dios usa las habilidades, porque la habilidad, aunque tú estés en el mundo equivocado, es de Él que te la da. Es así. Pero entonces hay un problema ahí. Cuando yo vine al Evangelio, yo pensaba que yo podía hacer las cosas como yo lo hacía antes, con una total independencia. Entonces Dios trató conmigo y me dijo, no es así. Es que las cosas ahora tú las tienes que hacer con dependencia absoluta mía. Tú no puedes levantar una obra si yo no te digo. Tú no puedes predicar una palabra si yo no te la pongo en la boca. Aleluya. Tú no puedes hacer nada, ni siquiera hay un programa de televisión ni de radio si yo no te lo permito. Aleluya. O sea, ya había un control, como le pasó lo que pasa a Pedro. Que, mira, antes cuando tú eras joven tú ibas donde quieras, pero ahora es otro el que te va a ceñir. Así es, cuando Dios llama al hombre, el hombre pierde la autonomía. Exactamente. Y ahora viene la dependencia y la guianza del Espíritu Ahí Santo. viene el choque, porque un hombre que viene de la calle, entonces Dios le hace este llamado, el mismo llamado de Jeremías, te he puesto para plantar, para destruir, Aleluya. para atar. Entonces ahí viene el llamado. ¿Por qué razón? Porque el llamado mío es un llamado apostólico y reformador. Santo es el ¿Me Señor. estás entendiendo? Entonces Dios comienza a mostrarme cuáles son las cosas que no le agradan de la iglesia contemporánea. Entonces me pone a mí a confrontar ese tipo de situaciones. Entonces en este caso ha sido un llamado muy sufrido porque cuando tú no te adaptas al status quo y a la realidad efímera que se está viviendo en el momento y tú vienes con un mensaje transformador, un mensaje que quebranta, un mensaje para establecer la palabra tal y como está escrita, tú sabes que todo el mundo se te va a levantar. Y Así esa ha sido la... Entonces, la transformación, la aceptación y la renuncia de Reinaldo García o del llamado Reinaldo Production, Claro. este hombre, ¿cuál es la primera impresión de esa gente con la que te relacionabas, la gente de los medios de comunicación? Mira, ¿Cómo se da esta? Porque es difícil renunciar. Muy difícil pero renunciar a un entorno. A mí se me hizo difícil aceptarlo. Llegó un momento que yo estaba al principio, en los primeros 3 o 4 meses, estaba entre 2 paredes, entre 2 aguas. Pero lo primero que comenzaron a cuestionarme fueron los del entorno, los vecinos, y después lo cuestionaron la gente del medio. Wow. Porque los vecinos me estaban diciendo que yo estaba loco. Y la gente del medio me estaba diciendo que, pero ven acá, pero tú te estás volviendo loco. Bueno, el apóstol Pablo dijo que es locura para lo que se pierde. Exactamente, esto es locura para lo que se cree. ¿Qué pasa? Que había un amigo mío que se llamaba Alex, el mismo Alex. Incluso él me confrontó. Y Linares Production también, otro que anda por ahí, que es amigo mío también. Me dijeron, pero ven acá, tú te estás volviendo loco. Pero ven, vamos a buscar dinero, que tú eres un hombre que sabe buscar dinero. Suelta eso. ¿De qué evangelio tú me estás hablando? Tú no estás mirando, porque entonces tú sabes que cuando uno viene al evangelio, Dios comienza a quitarte cosas. Así es. Y te hace pasar por un desierto. En el desierto viene la escasez. En el desierto viene, tú sabes, situaciones de... Así es. No podemos la- llamarlo de miseria, porque en Dios no hay miseria, pero un quebrantamiento. Hay quebrantamiento necesario porque no hay Exactamente. purificación sin Hasta quebrantamiento. tanto que yo me vi hasta con un solo par de zapatos. Fue bien difícil. Después de haber Y, tenido claro, colecciones de zapatos y ropa, Y trajes, ropa, carros de y lujo. andaba con unos zapatos ya rotos. Entonces yo me miraba en esa condición. Wow. Y me relajaban. Me decían, pero ven acá, tú estás loco, suelta eso, vamos a buscar dinero. Tú eres un hombre que está buscando, tú eres un hombre del medio, te volviste loco. Yo no puedo creer eso. A ti hay que llevarte un manicomio. Dios mío. Tú no ves cómo tú estás. Dios te va a sacar de ahí donde tú estás. Yo le dije a él, el que Dios llama, Dios respalda. Pastor, ¿y de qué tiempo estamos hablando? ¿Qué No, tiempo hace que usted conoció a Jesucristo como Imagínate, Señor? ya Cuénteme. Eso hace 20 años ya. 20 años. Ha llovido mucho. ¿Y cuál ha sido el mover? ¿Qué ha hecho Dios con su vida? ¿Qué ha pasado en estos Lo años? primero es la transformación radical que ha hecho Dios conmigo. Lo segundo es el mensaje, un mensaje duro de sana doctrina, un mensaje cortante, ¿verdad? Sin manipulación ninguna. Y lo tercero Gloria a es que Dios me ha transformado y me quitó todo ese entorno. Entonces me ha puesto como un reformador. Gloria a Dios. ¿Tú entiendes? Para plantar
obra y para edificar gente. Gloria al Señor. Hasta ahora mismo ya todo el dinero que yo conseguí lo invertí en bienes raíces. Y todo eso, esos recursos los estoy usando para plantar iglesias. Gloria al Ahora Señor. mismo plantamos una iglesia por aquí, por al lado de la ciudad de Juan Bosch, donde le llaman Monte de los Olivos. Y tenemos dos iglesias más en construcción, aparte de la iglesia central que tenemos ahí en San Luis, detrás del Instituto Politécnico de San Luis. Excelente. O sea, estamos ahí sirviéndole a Cristo. La vida de Reinaldo García hoy día es la vida de un hombre de altar. Un hombre que de las discotecas del medio, A los altares. Dios lo trae a los altares. A los altares. Después de haber, al principio mencionaste que muchísimas personas, No me rechazaban. y envuelta en ese mundo, mucha gente fue destruida. Pero, ¿cuál es el mover? Pero la gente no se divierte en la discoteca, no es diversión. Claro, hay diversión. Es diversión. Recuerden que el diablo es mentiroso. Pero una diversión pero la gente se siente Recuerden que satisfecha. el diablo es padre de mentiras. Pero el alma de la gente, las emociones. Exactamente. Entonces dice él que Jesucristo no te da una paz. Él te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así el es. diablo te da una supuesta paz. Entonces esa paz le refleja. Una paz que se deriva de Una discoteca, de paz bebidas. transitoria Ay, y ay, ay. superficial. Entonces, cuando tú te metes en ese medio, tú te hechizas. Tú crees que tú estás viviendo una vida. Es igual que los que tienen adicción a la droga. Cuando ellos ingieren la sustancia, ellos se creen superhombres. Porque ellos salen de la realidad en que están viviendo y se meten en una realidad ficticia que los mete Satanás. Bueno, por eso se llaman estimulantes, porque lo que hacen es precisamente eso, estimular los sentidos y hacen creer a la gente sobrenaturales, los llamados estupefacientes, Claro. que dan efectos alucinógenos. Y la gente entiende que Es un problema. se la está, óyeme, que está en otro mundo, en otro planeta. Para que sepa, eso es así. Mira, déjame decirte algo. Por eso yo difiero mucho y con esto no quiero entrar en ninguna crítica, porque yo no soy hombre de criticar y de señalar a nadie en que yo predico una verdad tajante. Hay personas del medio en diferentes tipos de países, incluyendo también el de aquí, que no es una excepción, que salen del medio farandulero, se convierten a Cristo, pero siguen en el medio farandulero. La palabra es clara y dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Amén. Todas las cosas viejas pasaron. Dice que los que están en Cristo ha crucificado la carne con todos sus deseos y todas sus pasiones. Cuando Dios te llama, te cambia. Hay un riesgo de que el hombre y la mujer que se convierte sigan esos medios como trabajo. Por ejemplo, hay personas que te van a decir, No hay un engaño, mejor dicho. hay personas que te van a decir, a mí Dios me llamó y me dejó trabajando aquí. No, es que eso es antibíblico. ¿Cuál es su posición sobre eso? Eso es totalmente antibíblico. Una fuente no puede botar dos tipos de agua. Porque yo no puedo, yo si soy merenguero, que sin señalar a nadie, yo no puedo decir que yo soy cristiano y yo ir al Jesse a tocar una fiesta a la gente para que se emborrache. Eso no tiene como sentido. Lo dijo. No tiene sentido. Porque si tú eres nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron y tú eres cristiano, la fuente tuya no puede botar agua farandulera para llevar gente al infierno y para emborrachar. Entonces, en la noche tú vas a predicar la palabra y vas a subirse a un altar. O sea, eso como que no le veo ningún tipo de... Aparte de que la palabra es tajante en cuanto a eso, una fuente no puede botar dos tipos de agua. Tú no puedes amar a dos señores a la vez, a uno solo. No. Entonces, yo difiero de eso, porque cuando Dios te llama, Dios te arranca. Cuando Dios te llama, Dios te planta en una novedad de vida. Cuando Dios te llama, Dios te transforma. Cuando Dios te llama, te pasa por un proceso de desierto, en el cual, en ese desierto, es para que tú aprendas a comenzar a vivir en la nueva atmósfera sobrenatural en el cual Él te metió y que el impacto que tiene en el área tridimensional, Dios te va formando y te va dando dotación y habilidades para que tú comiences a operar y a trabajar con las cosas del reino, aunque tú pases hambre. El problema ahí es que... Terrible. Eso es que nadie quiere pasar ese proceso. Sí, hay muchos tipos de llamados y muchos tipos de vocación y de ministerios. Hay algunos casos en el que Dios te detiene un tiempo en un lugar con propósitos y hay otras personas que Dios las saca de manera radical. Hemos visto dos. Pero siempre al final Dios te saca por completo. Sí, porque es que tú no debes permanecer en un ambiente de pecado. Lógicamente Dios te llamó a santidad y a santificación y a ganar a otros. Pero hay personas que están en un entorno haciendo un trabajo para Dios. No, Dios te lo permite. Sí. Entre tanto tú te formes, entre tanto tú madures, entre tanto él utiliza ese tipo de cosas para que otros vean lo que Él está haciendo en ti, pero no es que tú te vas a quedar permanentemente en esa situación. Bueno, pastor, yo a usted lo considero en esa materia realmente una autoridad, porque conforme a lo que nos testificas hoy, a lo que nos dice hoy, estuviste muchos años vinculado al negocio de las discotecas. Claro.
al hacer fiestas, a los hueschet, como le llaman, que son las muchachas con No, muchachos, yo tengo mojadas. un séquito de 30 mujeres. Eso es terrible, un séquito de más de 30 mujeres. 30 mujeres. Y ya tú sabes lo que pasaba ahí. Eso era terrible. Yo no tengo que darte una idea, ya tú sabes. No, eso era terrible. E incluso orgías, perversiones. Los promotores contemporáneos amigos míos, tú sabes que yo era un tipo, un moreno privón, que yo lo que me gustaba era la mujer, tú sabes, la muñeca. Sí. Yo tenía muchísimas, incluso después que me casé busco una mujer muy bonita. Cuando yo me caso, tú sabes que en Dios no se usa eso. Dios te pone una mujer normal, Así que no es ni bonita, ni es fea, ni nada, sino que tiene ciertas características. Una mujer virtuosa. Ellos me relajaban. Una mujer virtuosa. Y esa mujer que tú tienes, y eso digo, ten cuidado, que eso me lo dio Dios y esa es mi reina. Amén, así es. Y hasta hoy ha sido mi reina. Y hay un consejo con relación a los hombres y las parejas en cuanto al hombre de Dios transformado. El Reinaldo que trataba a la mujer en el mundo de un modo, ¿cuál es la diferencia ahora? Hay una ahora? diferencia, porque ya tú comienzas a valorar a la mujer como una entidad de Dios, como un bastón en el cual tú te apoyas y es la ayuda idónea tuya. En el tiempo de la discoteca, ¿cómo trataba ese hombre, ese viejo hombre? ¿Cómo trataba a la mujer? Tú sabes que, como le dicen más o menos en ese ambiente, el hombre de farándula no le da importancia a las mujeres. Porque lo que más tiene mujeres. O sea, que en ese medio son ni a esposa implacables. ni a nadie. Wow. No, tú no permites que nadie te controle. Y el día que la mujer que no está controlada y te quiere estar prohibiendo que tú salgas, ese día tú desbaratas todo porque esa es tu vida. Es de eso que tú vives. O sea, tú tienes que conquistar en el ambiente. Entonces, eso es un choque. Pero en el tiempo que estabas metido en discoteca, en farándulas, había momentos de interrogación interna, de vacíos. Eso existe en todo ser humano. Eso le llaman el vacío existencial. Cuando salía de la discoteca, ¿qué pasaba con el Reinaldo en el momento que ya no había fiesta? No, a veces en el medio de la fiesta. En medio de la fiesta. Siempre había una insatisfacción. Yo sabía que había algo que yo tenía que conocer que no lo conocía. Yo entendía que en la vida mía había algo que faltaba, pero que yo no entendía qué era. En el medio de esa risa, en el medio de esa aceptación, en el medio de los aplausos, de esa celebración, de esa de la fama, en el medio Reinaldo produce, había un vacío, había una tristeza. Wow. Que esa tristeza se manifestaba en mí, pero yo no se la decía a nadie. E incluso cuando sonaba una salsa que uno ha visto derrumbarse todo, a veces yo estaba ahí y yo lloraba sin que todo se me derrumbara. Porque esa canción de alguna forma te decía. Ese vacío existencial, porque había algo que faltaba. ¿Y quién era que faltaba? Era Cristo. Gloria al Señor. Entonces, en el mundo a veces nosotros estamos y creemos que estamos haciendo la cosa correcta. Sí. Pero cuando Cristo cambia, cuando Cristo llega, Cristo transforma y transforma la atmósfera. Así es. Cambia todas las cosas. Gloria a Dios. Eso es lo importante de esto. Y a veces nosotros nos resistimos al cambio porque entendemos que el cambio nos puede traer mucha desventaja y no es así. El hombre que sale del pecado, de cualquier condición de pecado, el hombre que deja el mundo, debe experimentar transformaciones profundas. Igualitas, así mismo. Profundas, sin importar, porque hay algunos que no han hecho nada. Mientras más tú te resistes, más sufres. Pero hay algunos que no han hecho nada, que no iban a las discotecas, que no son faranduleros, que no beben. Esos hombres que hacen una vida pasiva, pero que no son cristianos, tienen algo de que arrepentirse, porque como lo que usted dice, usted tiene un testimonio que tenía de qué arrepentirse. No, porque pero usted va a encontrar la con Biblia personas. dice que bueno no hay ni uno. Amén. La Biblia dice que bueno no hay ni uno. Pero usted conoce personas. Todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Lo que pasa es que habíamos algunos que estábamos más sumergidos en el pecado. Pero ¿de qué se arrepiente un hombre o una mujer que viva una vida pasiva? ¿De qué se arrepiente, pastor? No, una persona que no beba, que no fume, que no baile, ¿de qué se arrepiente? Hay muchos que dicen, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay muchos que dicen, no, porque yo nunca peco, yo no peco. Yo no peco. Yo no mato, yo no robo. Pero es la mentira. Son mentirosos. Yo creo que es difícil. ¿Hay algún ser humano que pueda decir que no peca? A pesar de que vive una vida tranquila. No, eso es antibíblico. Puede haber un ser humano que no practique el pecado, pero no que no peque. Mucha gente te va a decir en el ministerio, en la calle, cuando estés evangelizando, y yo sé que los hermanos que nos están escuchando tienen que conocer a alguien que le haya dicho en algún momento, yo no hago esto, ni aquello, ni lo otro, yo ni bebo, ni fumo, ni bailo. No, porque el problema es que tú no bebes, ni fumas, ni bailas, pero codicia a la mujer de tu prójimo, cuando habla mentira. Que pasa al lado tuyo con unos chicles, con unos pantalones muy... La codicia. No sé si me está entendiendo. Correctamente. La Biblia siempre en cualquier negocio siempre hay una mentira. En cualquier negocio engaña. Y siempre hay pecado Pablo, en el hombre. Mira, Pablo fue tajante. Por eso me gusta Pablo.
Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, es específico, y eso es un versículo que casi los pastores son enemigos de él. Mira, manifiestas son las obras de la carne: fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, borrachera, orgía, Eso es así. Radicalmente disoluciones, inmundicia. Eso está en nuestra carne. Y cosas nuestra semejantes naturaleza. a estas, sobre las cuales yo amonesto: los que practican tales cosas No heredarán. el reino de Dios. Cuando tú ves un anuncio que te están presentando una mujer exótica, con ropa íntima, ¿qué tú haces? Definitivamente el hombre Eso en es pecado. Así Entonces es. la gente a veces se justifica, pero en pecado, dijo David, me concibió mi madre. Bueno, no hay ni uno. El que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Así es. O sea, ahora, lo que yo te puedo asegurar es, porque tampoco puedo irme a un extremo, ¿verdad?, de que sí hay gente que no practican el pecado. Pero Cuando el pecado está en el hombre por la naturaleza misma de no haberse El arrepentido, pecado viene en la iniquidad del hombre por naturaleza. de no haber conocido a Ahora, lo que Jesucristo, de no nosotros apartarse hacemos, del lo que Cristo pecado. hace con el pecado es que lo cubre. Así es. Pero la iniquidad tuya está ahí. O sea, la El tendencia viejo a tu hombre está pecar, ahí. como dijo Pablo. El hombre interior viejo se va desgastando. Ahora, el hombre exterior Ujú. Amén. se va desgastando. Al hombre interior se va renovando. Así Pero es. hay algo dentro de mí que yo quisiera hacer el bien. Ese mal, dice el apóstol, Pero que mora en mí. la naturaleza caída que yo recibí de Adán y Eva Eso es así. se revela. Eso O sea es que no así. hay justificación para no arrepentirse. Wow, pastor. Yo estoy maravillado cuando te veo, como dije al principio de esta entrevista, de este encuentro con este hombre de Dios. Yo dije al principio que yo estoy maravillado porque el Reinaldo Production que yo conocí no es el Reinaldo García de hoy. No, claro. El Reinaldo Production. Incluso a mí ni me gusta que me llamen. Aunque hay gente, yo voy caminando, Reinaldo Production, todavía siguen con eso. Sí, Yo sí, pienso, sí. pero ¿cuándo se va a terminar esto? Reinaldo Production es el viejo hombre. No, yo me aparté de eso. E incluso hay personas amigas mías, faranduleros, comediantes, que yo ni siquiera paso por donde están, porque no me interesa ese medio ya. Sí, porque hoy aborrece Porque yo ese sé dónde estilo yo de estaba. vida. Incluso, y condeno a todo aquel que aún Cristo lo haya llamado, sigue en ese mundo pervirtiendo a la gente. No lo veo correcto. Wow, Dios Es mío. antibíblico, porque yo no puedo, si yo soy comediante y me arrepentí y yo iba a armar una ley, a hacer chistes y mandar gente para el infierno, yo no puedo venir ahora a convertirme siguiendo a mandarlo y seguir haciendo chistes para mandar gente para el infierno. Como que hay algo como que no tiene sentido ahí. No tiene coherencia. No tiene. Porque ¿dónde está el precio? El que no aborrece su vida hasta la muerte. Así es. Ese es el evangelio que nadie quiere predicar. Destruir el yo. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Eso es Ese es así. el problema de la iglesia ahora, la falta de fruto, porque nadie quiere morir. Excelente tema. Ese es un tema que lo vamos a tratar Morir. Ese tema lo vamos a tratar en un programa donde usted nos traiga una palabra sobre eso Morir de manera particular. por sufrimiento. Y eso es lo que nadie Es quiere. un desafío que tienen los hombres y las mujeres de Dios. El hombre que se Precisamente ese es el problema que yo he tenido. El problema que yo he tenido, yo te lo puedo definir en 2 o 3 escrituras. El llamado de Jeremías en capítulo 2, para plantar, para destruir. Isaías, ¿cuál es la condición que está en las iglesias ahora? ¿Cómo le llaman en Isaías 56? Gloria a Dios. Incluso Yahvé confronta a los pastores y le dice que son perros con melones y dormilones. Wow. Entonces vámonos entonces a la condición que hay ahora. ¿Qué está pasando? Han echado los mandamientos y la palabra a un lado y se han ido a las tradiciones. Así Entonces es. ahora el Señor me ha puesto a mí en contra de estas tradiciones, y precisamente para poder tener una amistad con los pastores, yo no puedo negociar la palabra. ¿Por qué razón? En ese tipo de llamado, pastor, en ese tipo de llamado, los niveles de oposición en la misma iglesia por el tipo de mensaje, No, la oposición a la misma iglesia, si fuera en la iglesia no fuera nada. La obviamente oposición comienza dentro de tu casa. en tu casa. Esa es la primera. O sea, cuando un oposición. hombre asume la responsabilidad de vivir lo que Dios le llamó a vivir. Claro, porque la primera que se niega es la mujer. La primera que me decía a mí, tú estás loco. No quería venir a la iglesia porque cada vez que Dios me paraba en un altar, en una plataforma, era a corregir, a confrontar. Y no a confrontar solamente a los miembros. Pero el problema mío es peor todavía. Porque entonces a lo que Dios me ha puesto a confrontar es a la élite de la iglesia. Wow. Entonces ahí es el problema. Porque es con la élite. Entonces el problema es mayor porque tú sufres más. Porque lo primero que te comienzan a rechazar son los que están en el frente de los altares. Dios del cielo. Entonces tú tienes o favorece o te confabula con ellos o le obedece a Dios. ¿Por qué razón? Porque hay una condición. Hay una condición. La condición está en Isaías 56.
¿En qué consiste la condición? ¿Cuál es la condición? Dice que sus atalayas son ciegos, perro mudo, aman el dormir, no entienden, Wow. se apacientan a sí mismos, son vanidosos, segunda de Pedro. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es que hemos valido la palabra. Y hemos venido a traer un mensaje liviano para tener la iglesia llena y para que la gente nos aplauda. ¿Usted quiere decir, pastor, que hay gente que de alguna forma está mercadeando el mensaje? La mayoría, no todo. Pero podríamos decir, sin temor a equivocarme, que el 95% está mercadeando. Hay quizá un 5% cuando lo está haciendo. El problema es la condición. ¿Cuál es la condición de la iglesia ahora? Los líderes han apolitizado la iglesia, apolonizado la iglesia, en pocas palabras. Eso está en Hechos. ¿En qué consiste Apolo? Hechos 18. ¿Recuerda de Apolo? ¿Dónde te recuerdas de Apolo? Judío, Sí, claro que sí. que predicaba en Alejandría. Claro. Un varón elocuente, fervoroso. Sí, así ¿verdad? es. Que trazaba bien la palabra. ¿Cierto o no? Así es. Que trazaba bien el mensaje que hablaba de Cristo. O sea, el hombre. O sea, que tenía un ministerio más apologético o apostólico. Eso le llamamos la apolonización de la iglesia. Apolonización, interesante. Dice que era fervoroso. ¿En qué consiste apolonizar la iglesia, pastor? Mira, apolonizar la iglesia es poner su mirada en el servicio de la iglesia, en la preparación para hacer el servicio, pero sacando el cristianismo perpendicular, donde no hay una relación. O sea, sería una especie de culto. No hay intimidad. Es un culto a lo que se hace. Es un evangelio horizontal. Wow. Fíjate que el evangelio que se está predicando. Hay un culto al servicio. No al Dios del servicio. Idolatría al servicio. Y al ego del líder o de los líderes. Esos son los cuatro. Fíjate que Zacarías habla de 4 cuernos. El espíritu de Jezabel. Jehová. El espíritu de Grecia. El espíritu de Balaán y el espíritu de fornicación. Wow. Esos 4 cuernos son los que han provocado esa situación. Pastor, pero esos son temas para traerlo en un próximo programa. Ha polarizado la iglesia. Sí, porque es un tema de tratarlo a fondo. Es un tema de tratarlo a fondo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Tenemos una iglesia fervorosa, una iglesia que trabaja mucho, que predica mucho, riega mucho tratado, mucha calaca, pero no hay esencia. Un evangelio totalmente horizontal, o en pocas palabras, un evangelio en el plano tridimensional. Aleluya. Y con cierta manifestación de la cuarta dimensión. Cuando hablo de cuarta dimensión, estoy hablando de un evangelio tridimensional, pero en una cuarta dimensión de milagros, prodigios, señales. ¿Pero quién la está haciendo? Wow. ¿Cuáles son Significa que tenemos una iglesia más conceptual, filosófica. Exactamente. Que no se sustenta en el poder. La iglesia, en pocas palabras, y es lo que el Señor me hace entender, la iglesia tiene que pasar de esos 4 planos. La iglesia hasta ahora, desde los tiempos de la reforma de Martín Lutero, la iglesia estaba en un plano tridimensional. Pasó a un plano, a una cuarta dimensión, donde entran Gillo de Ávila, donde echan Jorge Fraque, y donde entran esa gente. Entonces ya la iglesia comienza a entrar en un plano sobrenatural. Donde se manifestaba el poder, los milagros, la sanidad divina. Entró el plano, la cuarta dimensión. ¿Usted entiende que la iglesia ha perdido esa...? La cuarta dimensión es la manifestación del reino en el plano tridimensional. Pero entonces, ¿qué pasa? Que se olvidaron de la quinta esencia del conocimiento de Dios. O sea, hay una quinta dimensión en la cual la iglesia no ha querido entrar. Bien, pastor, nosotros tenemos que tratar ese tema en un próximo programa. Yo quisiera que usted se dirija al público que le está escuchando. Está con nosotros el pastor Reinaldo García. Y yo quiero que usted en el marco de la conclusión de este testimonio le dé una palabra breve a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Fíjate, la palabra que yo puedo darle, no puedo salirme del marco de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Fíjate que Jeremías dice que eso es un fuego. Mira, yo le aconsejo, primeramente voy a comenzar con la cabeza, a los ministros que están predicando la palabra, que seamos más bíblicos. Gloria a Dios. Que dejemos el miedo y el temor y de estar agradando gente y nos metamos a la esencia de la palabra. Que oremos profundamente para salir de este plano tridimensional y de milagros y de prodigios, porque eso no salva a nadie. Jesucristo dijo, y harán milagros que aún a los escogidos engañan y vendrán delante de mí. Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre predicamos la palabra y yo le diré, apartado de mí, hacedor de maldad, al fuego eterno. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que meternos en la quintesencia del conocimiento de Dios, como dice Pablo, en pocas palabras, ser trasladado a tener una intimidad con Jesucristo. Cuando tú tienes una intimidad con Jesucristo, tú tienes un encuentro. Cuando tú tienes una intimidad con Jesucristo, Él te revela los misterios ocultos de la palabra y tú tienes una palabra que viene
perpendicular para entonces establecer un orden de transformación. Aleluya, pastor, ese tema tenemos que tratarlo en un próximo programa. Amén. Para nosotros es un honor haber tenido con nosotros al pastor Reinaldo García. Amén. Y espero que este testimonio sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en la zona sobrenatural. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.